Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Nos saludamos como todos los domingos en compañía de nuestro director espiritual, el Padre Jorge Enrique Pachón Castro, a quien le damos la bienvenida. Padre, bienvenido. Gracias, estamos aquí bienvenidos ante lo que nos representa el Calvario como fondo de nuestra reflexión de lo que es la Cuaresma. Bueno, Padre, Cuaresma. ¿Qué significa Cuaresma? Cuaresma viene de 40 días. 40 días que en la Sagrada Escritura es simbólico. 40 años. Si repasamos ahí hartos 40 años y 40 días. Está lo del diluvio. Que son 40 días, no 40 años. 40. Y están pues también los 40 años que caminaron por el desierto. Por el desierto, en compañía de Moisés. Sí, y ya los 40 días de los que nos va a hablar este día, domingo, el Evangelio, que Jesús ayunó. Por 40 días. Y de ahí sale el ayuno que nosotros los cristianos empezamos a tomar como 300 años después de Cristo, ¿no? Que llegó lo de hacer ayuno. El ayuno pues viene de los judíos. ¿Se acuerda que los discípulos de San Juan Bautista preguntan: ¿y por qué ustedes, los discípulos de Jesús, no ayunan y nosotros sí? Y Jesús les dijo: no está bien que ayunen porque mientras está el novio con ellos no pueden estar tristes. Y el ayuno pues simboliza un poco eso. La tristeza, cohibirse durante un día de no consumir alimentos. Sí, pero vayamos despacio. Hay en este tiempo de 40 días y en Semana Santa muchos signos que hay que saberlos tomar bien. Por ejemplo, ya pasamos el signo de la ceniza. Pero realmente yo quedé muy satisfecho. Hicimos aquí en el templo 11 celebraciones y todas con bastante afluencia. Y calmada la misa de 6 y de 7:30 de la noche. ¿Y por qué estoy satisfecho? Porque es que ya habíamos había cogido la gente la costumbre de llegar a ponerse la ceniza sin ninguna catequesis, sin ninguna liturgia, y eso no tiene sentido. Entonces es allá donde voy. Los signos de Semana Santa hay que darles el sentido que tienen, y no un sentido simplemente de ponérselos por ponérselos, porque pasamos a ser como supersticiosos. Como mucha gente que lleva una cruz y no cree ni en el rejo de las campanas. Cierto. Y entre más costosa, pues más la lucen, pero ¿qué les dice a ellos? Nada. Entonces, así hay el peligro que nosotros, con toda esta cantidad de signos tan valiosos y tan significativos, resulte simplemente poniéndonos sin saber para qué. Entonces, ya explicamos, pues nunca es suficiente, pero ya explicamos lo que significa el signo de la ceniza, ¿no? Sí, señor. Que significa, primero que todo, un tiempo que vamos a entrar en conversión, en cambio de vida. Y ese tiempo es estos 40 días que tenemos que vivir,
que vivir en ese sentido de convertir. Por eso yo les insistí mucho el miércoles que antes de recibir la ceniza, pues le propusiéramos al Señor, Señor, yo quiero convertirme en esto, concreto. Que si es un borracho, pues que... Quiero dejar el trago. Quiero dejar el trago, a ver, lo voy a empezar a hacer en estos 40 días. Y pues obvio, seguramente va a caer, pero otra vez va a seguir insistiendo. O cualquier vicio, cualquier manía, o cualquier cosa que debía hacer y no lo hacía. Por ejemplo, una persona puede decir en estos 40 días, yo me voy a proponer hacer oración todos los días, o leer la Biblia todos los días. Entonces, ese es el valor del signo de la ceniza. O sea, es la puerta de entrada a la Cuaresma, Sí. a la conversión de cada uno de nosotros. Sí, pero es algo concreto, ¿no? Porque sí, siempre hablamos de conversión, volvemos otra vez en el Adviento y hablamos de conversión y no cambiamos nunca nos convertimos. nada. Y el hecho es cambiar algo concreto y la ceniza nos tiene que invitar a eso. Y por esto hay que insistir en que la ceniza no es un sacramento. Como les decía yo, la ceniza no nos da nada, distinto a los sacramentos. Todos Sí, los claro. sacramentos nos dan la gracia. Sí, sí, sí. La ceniza no nos da nada. La ceniza nos piden a nosotros, nos pide conversión. Dar algo. Sí, de el nosotros. algo es la conversión, no es ni quiere de nosotros, sino lo que nos sobra, porque nos convertimos desde lo que nos sobra. Y la ceniza se entiende muy bien si miramos el bautismo de Juan. El bautismo de Juan no tiene nada que ver con el bautismo cristiano, porque era solamente un signo, igual que la ceniza, llamado a convertirse. O sea, el que iba al río Jordán a Sí. bautizarse era porque quería y tenía y le nacía cambiar. Sí, pero no todo el mundo. Convertirse. No, O no todo muchos mundo. lo hacían porque- Lo mismo que la ceniza. Iban y se metían O allá. porque si les echaban agüita, les hacía milagros. O les iba bien, bueno, como Sí, sí, hoy sí. día. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no se debe hacer. Y luego viene, pues, todo este tiempo de Cuaresma, que nos sigue invitando a lo mismo, a la conversión. Entonces, ahí va lo del ayuno y abstinencia. Empecemos por lo más fácil, la abstinencia. La abstinencia es una especie de ayuno. ¿En qué consiste la abstinencia? Abstenerse de algo, ¿sí? Pues en otro tiempo se hacía tanto énfasis en la carne rojas. Sí, que no comer carne y que tocaba comer pescadito. Sí, que Solo no- pescado, porque Sí. incluso el pollo no lo dejaban entrar. Muy raro. No sé por qué hablaban era de carnes rojas. Es que eso nunca se supo qué era el asunto. Pues hoy día eso no se hace tanto énfasis en eso porque hay mucha gente que no come carne nunca. Entonces, Entonces, ¿de qué se va a abstener? Ahora, lo que sí es necesario entender es que el ayuno es de algo que me gusta. Porque en eso consiste el ayuno. El ayuno es para mortificar nuestras apetencias. ¿Y para qué mortificar las apetencias? Porque sí. Entonces ayuno podría ser suplirlo por darme una rejera en las Que costillas. hay un pueblo en el que se castigan, se en uno, flagelan, y hay y se vuelven gente, sí. nada. No, eso no. Eso se sucedió en la Edad Media y mucho más adelante. Pero eso no tiene razón de ser. O sea, en el caso mío, por ejemplo, que me gusta el tintico a toda hora, Por eso. puedo ofrecer el viernes no tomar tinto No todo el tomar viernes. té, sí. Y ese sería mi ayuno. Ese sería su ayuno, sí. Mi abstinencia, perdón. Y mi ayuno también, porque no tomo. No, la abstinencia. La sí, abstinencia. abstenerme de. De tomar tintico todos los viernes. Entonces, porque Diana, tinto ¿cuál los es el viernes sentido no hay. de la abstinencia? El sentido de la abstinencia es no solamente por dominarme en eso, sino por tener la capacidad de decirle no a las cosas que no debo hacer. Así me gusten. O sea, el ayuno es sobre todo para adquirir esa capacidad. O sea, para tener esa fortaleza de poder decir no. No, sí, exactamente. Y no quedar frágiles de que Sí. digo no, pero al mismo tiempo sí. O Entonces, sea, para aprender a ser firmes, ya decir. firme y No. tener uno decisión, carácter, sí. No voy a hacer eso. Que el médico me dijo que no puedo comer esto y esto y esto.
pues el ayuno me va a ayudar a entender que hay que decir no a muchas cosas. Claro. Entonces, cuando uno domina todas las apetencias, pues también domina las apetencias malas. Claro. Entonces, una persona que hace ayuno tiene que buscar aplicarlo también en otras cosas que le hacen mal, como por ejemplo perder el tiempo. ¿Qué es lo que...? Entonces, tener voluntad. El ayuno nos ayuda a tener voluntad. Voluntad de decir sí libremente a las cosas y no libremente a las cosas. Entonces, esa es la abstinencia. La abstinencia. Abstinencia. El ayuno también tiene ese mismo sentido. Y los dos se ofrecen como penitencia. Pero hay que tener mucho cuidado, porque es que, como dice Aristóteles, la virtud está siempre en el justo medio. Ni mucho, ni menos, menos. Sí, como Sí. decía su abuelita, ¿cómo era que decía? Ni tan qué, Ni tan harto, ni tampoco. ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Exacto. Así. Ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerca que queme el santo. Sí, perdón Bueno, que le nombré la abuelita. algo así. Entonces, el ayuno, uno tiene que tener mucho cuidado y no exagerar, porque yo encuentro a veces gente que dice, no, es que yo ayuno estos 40 días todos los días. Uy, pare, usted se puede ganar una diabetes, una tensión alta, Claro. cualquier enfermedad, ¿no? Se puede descompensar, se baja el potasio Claro, principalmente. eso, usted que sabe más que yo. No, eso no se puede hacer así. Por esto, la Iglesia da unos parámetros muy completos. Primero, el ayuno y la abstinencia está obligado de los 14 años hasta los 60. Y pare de contar. Yo ya no ayuno nada, porque No, ya. y es que no puedo, yo no puedo, porque No, si por yo su ayuno, condición Sí. de salud, pues se descompensaría. me descompenso. Totalmente. Entonces, oigan mis viejitas, cuidado después de los 60 ponerse a hacer ayuno de ese estilo. Pues ayuna y otra cosa, de alegar, por ejemplo. Ayune. de alguna otra cosa Sí, puede mortifíquese. ofrecerlo. Tantas cosas que hay para mortificarse uno, más que dejar de comer. Sí, claro. Entonces, no apegarse a la ley, porque a veces me preguntan, padre, ¿y qué tanta carne no podría comer? Pues si usted necesita la carne, cambie ese ayuno por otra cosa. Claro. Claro. Y si usted no come carne, pues cambie el ayuno por otra cosa, porque Sí, ayunando de carne, pero nunca Sí, come. nunca come carne, pues entonces no ayunaría de nada. Sí. Hay personas que exageran y que 40 días de ayuno, no, eso tampoco se puede, eso no se puede. Porque eso está en contra de nuestra salud. Claro. Y el Señor no nos manda a hacer esas cosas. Pues es que ¿qué papá quiere que los hijos sufran? Sí, una cosa es para dominar mis apetencias y otra es para matarme. Sí, claro. Entonces, el equilibrio. Hay que mantener, o sea, todo hay que tenerlo dentro del equilibrio y siempre hay que hacerlo lo humanamente posible, lo que uno puede hacer y no porque es que hay personas que se extralimitan. Sí, O sea, creen que si yo 24 horas no, si yo ayuno 48, Sí. es mejor. sí, pero ahí hay otra cosa, es que a veces la gente busca esos elementos de ayuno o de mortificaciones para hacerle canje a Dios. Y cuidado, Sí. eso no es. Sí, Por sí, eso sí, les sí. digo, el ayuno es para aprender uno a mortificarse en las apetencias. Más no para pedir cosas. No es para una ganancia, es que me decía una señora, es que yo estoy enferma de tal cosa, y una señora me dijo que hiciera 40 días de ayuno y la verdad que me sanaba. Jesús. Y ¿cómo así? ¿Y a usted quién le dijo que ¿A eso? quién le dijo que iba a obligar a Dios con 40 días para que la sane? No, hay que tener cuidado con eso. Eso no es nada católico. Eso estamos haciendo canjes y a Dios no le gustan los canjes. Él No, lo da pues que eso todo es obligarlo. en su Es como- bondad. O sí. sea, nosotros de seres humanos obligarlo A que haga. a moldarlo de acuerdo a, Sí, lo que a hemos- nuestra necesidad. Lo que hemos dicho varias veces. Por la pronta recuperación de fulano y tal. No, señor, como así estamos obligando a Dios.
por la recuperación de fulano de tal, y Dios sabrá cuándo. Y si quiere, Cuando hacer la si voluntad de mejorarlo físicamente y dejarlo más tiempo, o mejorarlo espiritualmente, que es llamarlo a su presencia, sí, para que descanse de su enfermedad, que es algo duro que nosotros como seres humanos a veces decimos, oh Dios, yo perdí la fe porque es que yo le pedí a Dios que me salvara a mi mamá y me la sanara, y le hice, pagué 50 misas, 100 Ave Marías, 50 credos, me leí la Biblia 3 veces y mi mamá se murió. Entonces yo dejé de creer en Dios por eso. Sí. No. Pues sí, ahí hay que dejar de creer en un Dios de canjes. De canjes. Vamos a un corte de comerciales y ya continuamos aquí con Caminos de Fe. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. A continuación, vamos a escuchar la lectura, meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy, no sin antes invitarlos para la misa de 7, porque ya dieron el segundo. Súbale un poquito al televisor y nos va escuchando mientras se va arreglando para participar de la Eucaristía en el templo. Pero escuche la lectura del Evangelio del día de hoy. Con eso el Padre Jorge, si está celebrando la Eucaristía, no nos corcha y no los corcha cuando él pasa a preguntar de qué se trata el Evangelio. Entonces ustedes ya van preparados. Padre Jorge, por favor. Primero, no me haga mala propaganda, porque algunos me tienen miedo porque pregunto. No, yo les digo no tengan miedo, es que esa es mi pedagogía. Claro, y es que eso se trata. Pero es para que estén atentos, para que graben, porque cuando uno pregunta, se le graba más que cuando hay una predicación llana. Sí, claro. Inclusive yo sé que pierde el interés. Exactamente, ¿cuál es el interés de la gente? ¿Qué es lo que no entiende la gente? Porque yo puedo predicar sobre agua regada ya, porque ya la gente sabe eso y yo otra vez vuelvo lo mismo. Pero si dice cómo fue que se regó el agua, es muy diferente. Sí, y si la gente no responde, pues tengo que hacer énfasis y enseñar ahí. Ese es el sentido del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, levantándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me lo han dado y yo lo puedo dar a quien quiera. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en tus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús les contestó: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que veníamos hablando desde el año pasado, de las tentaciones, y llegó. Las tentaciones de Jesús. Aquí es importante un elemento. ¿Quién fue el que impulsó a Jesús a ir al desierto? El que bajó en forma de palomita en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
y el Espíritu Santo lo fue conduciendo durante estos 40 días. Y uno se pregunta, pues si Jesús es Dios, ¿por qué el Espíritu Santo tenía que estar ahí? Jesús es Dios y hombre verdadero. Entonces esa parte humana también hacía mella en Jesús. Claro. Y por eso se resistía. Y es el Espíritu el que lo lleva al desierto. ¿Qué es el desierto en la Biblia? El desierto no es tanto un lugar, el desierto es un momento o momentos de purificación. Y de purificación mientras espera la llegada de una misión importante. Entonces, la purificación se da aquí por el ayuno, por la oración y también por el silencio que lleva a interiorizar. Y entonces Jesús entra en esos aspectos y el demonio aprovecha el silencio para entrar a perturbar. Fíjense que en eso se retrata también nuestra vida. Sí, claro. Nosotros entramos en el silencio de la oración y el demonio empieza a perturbarnos. Oiga, se le olvidó que no puso el timbre para que el celular le suene. Oiga, se le olvidó allá en el campo apartar el ternero. Y entonces en el momento que está haciendo una oración viene el diablo y le hace recordar todo lo que tenía que hacer y lo saca de la oración. Esas son las tentaciones de Jesús. Jesús está allá y el demonio empieza a decirle, ¿tiene hambre? Pero, ¿usted por qué va a tener hambre si usted es el dueño de todo? Claro. Simplemente dígale a las piedras que se conviertan en pan y ya. ¿Cuál es la tentación ahí? La tentación es de que expone a Jesús como Dios a que venza su hambre por medio de un milagro, o sea, con el poder. ¿Qué es la tentación que muchos quieren de Dios, no? Y pues tanta guerra, tanto odio, tanta envidia. ¿Por qué Dios no se aparece? ¿Por qué Dios permite esto? Y Dios ¿Por qué no aparece? Permitir. ¿Por qué no se aparece allá? Y de hecho, mucha gente se la pasa hablando de que vieron en la nube no sé qué, y que por allí vieron otro, y el otro, y el otro. Milagros y milagros. ¿Por qué? Porque hay esa tendencia a desafiar a Dios que aparezca. Entonces, Dios aparece dentro de nosotros. Claro. Dios obra es en el silencio. Entonces, el demonio ahí en la primera tentación lo que quiere es hacer que Jesús use su poder. ¿Acaso usted en todas, pero especialmente en eso? Tiene hambre porque no. ¿Cómo? Tranquilo. Claro, porque usted, Dios, hace que el pan aparezca sin más. Luego Jesús le contesta, no solo de pan vive el hombre. Aquí falta una frasecita en San Lucas que está en Mateo, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y luego lleva el demonio a Jesús y le muestra, como allá en el Tabor, pero ya mirando al mundo. En el Tabor Jesús se mostró y allí lo lleva a un monte alto y le dice, mire, todo eso es mío, te lo voy a dar a ti. Arrodíllate. Pero te arrodillas y me adoras. Y la respuesta de Jesús es muy clara y muy precisa. No adorarás sino al Señor tu Dios y nadie más. Y fíjense que eso es una prevención para nosotros, porque en el mundo sucede eso. El demonio nos lleva a que adoremos a algunas personas para que nos den beneficios. Sí, claro. Y eso sí está seguido. Una tendencia de la humanidad en todas partes es que nosotros elijamos los gobernantes que nos prometen que nos van a dar. Es una adoración a un ser humano para que me dé. Sí, claro. Y el Señor le dice, solamente a Dios adorarás. Y aquí una corrección,
Porque yo les digo, cuando están en el templo no se arrodillen ante ninguna imagen. ¿Por qué razón? Porque allá está el Santísimo Sacramento, que no es imagen, es real. Es porque real. si no, ¿en dónde está nuestra fe? Claro. ¿Dónde está nuestra fe en creer que Cristo está presente en la Eucaristía realmente, como decía el Catecismo Astete, en cuerpo, alma y divinidad? Y hoy diríamos psiquis y todo lo que comporta el ser humano. Todo. Ahí está. Entonces, si creemos eso, ¿por qué primero entramos y nos sentamos ahí sin más y no lo adoramos a Él? Y segundo, a veces entramos y vamos directos allá, A la imagen. de Santa Lucía y nos postramos allá. A mí me regañan porque yo les digo, ahí no se arrodillen, allá ante el Santísimo. Claro. Porque eso tiende a la idolatría, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, en su casa usted arrodíllese delante del Cristo, lo que sea, porque pues allá no está el Santísimo. Y allá hace memoria de que ese Cristo que está crucificado es el que murió en el Calvario, pero aquí no, porque aquí está el Santísimo. Y uno no saluda en la casa a la foto de la mamá, así la mamá está ahí, ¿no? Sí, toca saludar a la mamá. Sí. Entonces viene la tercera tentación. Lo puso en lo alto del templo, como aquí en el templo, allá en las campanas, y le dijo, tírate. Ajá. ¿Y por qué lo puso ahí en el alero del templo? Porque toda la parte del frente del templo era una gran explanada, una plazuela grande, y entonces eso vivía lleno de gente. Entonces, tírate, y los ángeles vienen y te recogen, Y no se cae, no, y nada. no te tropiezas, nada. Porque el pero, Señor- pero sí te van a alabar, van a reconocer quién eres. Claro. Es la misma de la primera. Exactamente lo mismo. Muestra Tu poder. tu poder, domina con tu poder. E incluso en la crucifixión también, ahí también estuvo presente cuando el ladrón le dijo, Sí. uno de los ladrones, bájate. Sí. Ahí también Y no desapareció y ahí volvió y apareció. ¿Y tú qué crees en el huerto de los olivos? ¿Por qué Jesús estaba en esa agonía? Porque el demonio lo estaba acosando ahí y le estaba diciendo, no, dígale a tu padre que esto no es necesario y ya. Y diga una palabra y ya se acabó esto. Entonces, la tentación. Aquí hay algo muy importante. Fíjense ustedes que primero que todo, el demonio no entra en diálogo. Perdón, Jesús no entra en diálogo con el demonio. No, él no discute, él solamente le... Solamente 12 frases tajantes. una frase tajante que cierra cualquier conversación. Claro. Jesús tampoco maldice al demonio. Vete maldito, ni nada de No, eso, no, nada. no. Él lo deja hasta que él se venza por sí solo. Y tercero, al demonio no hay que mostrarle el lado flaco. ¿No? Hay que tener serenidad. ¿Cómo se presenta hoy el demonio? Se presenta por el amigo que le dice, camine, Sí, vamos a te tomarnos. tomas una allí. Sí, claro. O camines, hay una fiesta allí, y entonces hay chicas y todo eso. No es necesario pelear con el otro. Decirle, no, gracias, no, Sí, yo no. estoy enfermo. No, O yo decirle simplemente no voy. No acostumbro a eso, gracias, le agradezco. Porque si uno se pone a alegar con el otro, sale Resulta en una confrontación y resulta uno. y hasta de pronto yendo. Y eso no es lo más posible. Pero lo más posible es que usted se ira y cae en pecado. Y cada De ira. de ira. Entonces, siempre hay que llevar las cosas con calma. Y cuando el diablo esté metido ahí, no hay que hacerle caso. La exorcizada al diablo no es diciéndole, vete maldito, no. Vete. No Vete. me perturbes. Calles y vayas. Sí, en la oración, cuando empiezan todas esas imágenes de una cosa, de otro, de que falta, que me faltó, vete, apártate de mí, como le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, no me tientes. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Primero que todo, que
siempre cuando nosotros vamos a hacer ayuno, abstinencia, oración, al primero que hay que invocar es a Dios. En la persona de Jesús. el Espíritu Del Santo, Espíritu Santo. del Espíritu Santo, porque Él va a estar ahí pendiente de nosotros. Segundo, que no hay que tenerle miedo al demonio. Hay que tener miedo a que nosotros caigamos en la tentación que nos pone el demonio, pero no al demonio. Porque a veces nosotros resultamos en las garras del demonio por tenerle tanto miedo, porque al tenerle tanto miedo estamos diciéndole que tiene mucho poder. Claro, y quedamos vulnerables frente a él. Claro, y realmente el demonio no tiene poder, porque si usted lee el libro de Job, ahí dice claramente que el demonio tenía que ir y contarle a Dios qué estaba haciendo. Y si estaba haciendo algo que no era permitido, Dios le decía, no, eso no lo puede hacer usted. Usted puede tentar a Job, pero no quitarle la vida. Puede quitarle todos los bienes, pero la vida no. Déjemelo ahí. Sí, entonces el demonio es permitido, le es permitido lo que Dios le permite. Lo que Dios le permite actuar. Sí, entonces por esta razón hay que evitar estar hablando del demonio a toda hora. Que hay gente que es como muy dada a eso, que el demonio, y a todo el mundo le echan la culpa al demonio y resultaron con el cuento del demonio, de la borrachera, el demonio, del mal genio, el demonio, y entonces, no, es que mi marido... Está endemoniado. No, mi marido necesita, padre, que usted ore mucho por él para que le salga el demonio de la borrachera. No, lo que su marido necesita es tener una voluntad férrea para decir no a la borrachera, pero eso depende de él. Uno puede orar por él para que el Señor lo mueva y le dé más fortaleza. Sí, lo guíe. Y lo guíe, pero si él no da el primer paso, no hay nada que hacer. Es que fundamental es eso, dar el primer paso. Para querer dejar algo hay que hacerlo. Dijo, dar el primer paso, que el Espíritu Santo lo va a ayudar y lo va a acompañar siempre en cada una de las cosas, y lo va a proteger de todas esas tentaciones. No es que vamos a decir que entonces ahora el Espíritu Santo es un escudo protector que no permite que nos lleguen las tentaciones, pero sí que no caigamos en las tentaciones. Nos ayuda a no caer en las Y tentaciones. eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro, que no caigamos en la tentación. Y aquí termina diciendo: completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. O sea, que ese era el inicio de su ministerio. Y durante el ministerio de Jesús hubo muchas tentaciones. ¿Por medio de quién el demonio le puso esas tentaciones? Por medio de los fariseos y los escribas. Constantemente. Que llegaban a hacer esas preguntitas. Sí, y la última tentación, pues es allá en el huerto de los olivos, donde lo pone a dar vueltas en su cabeza a Jesús, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo será esto terrible? Y hasta que él tiene que clamar al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces él tenía claro que había que hacer la voluntad de Dios. Y así también debemos tener claro nosotros para aceptar en nuestra condición humana y en nuestra vida la voluntad de Dios. Y por eso hay que siempre, si Dios quiere. Sí, por último, que me olvidé algo atrás. No olviden que con el ayuno, la penitencia y todo eso, también hay que hacer las obras de caridad, que no necesariamente tienen que ser monetarias, porque nosotros hablamos de caridad, entonces ya listamos la moneda más chiquita que haya para dársela al que pide. No, eso no es caridad. Eso es ahí por sacarlo del paso. La caridad verdadera es ayudar a la persona en lo que yo puedo, y bien, hasta el fondo. Una caridad que uno debe hacer es visitar a una persona que no tiene quien la visite, hablar con una persona que, aunque parezca necia, no tiene quien hable con ella. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Entonces, ese es el mensaje de este domingo. Padre, su bendición, por favor. Que Dios Todopoderoso nos bendiga esta parroquia
y bendiga el mundo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y una bendición especial para nuestros oyentes a través de los medios de comunicación. Nos encontramos dentro de 8 días aquí en Caminos de Fe. Apure que nos coge la tarde para la misa, apure, apure. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre. Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.